Buenos días, Magíster Luis Saavedra. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy día les vamos a presentar y a dar a conocer sobre la filosofía patrística y el pensamiento materialista en resistencia al dogmatismo. Filosofía patrística. Su pensamiento influenció significativamente en el desarrollo de la teología cristiana y la filosofía occidental. Se conoce como patrística al conjunto de escritos doctrinales de los primeros siglos del cristianismo, cuya intención era definir el dogma, unificar las distintas interpretaciones del cristianismo y promocionar la doctrina cristiana. En la mayoría de los casos, exponiéndolo en un lenguaje filosófico que le hiciera aceptable para las clases cultas del mundo greco-romano, aunque la Iglesia Católica reserva el término patrística para aquellos autores cuyas doctrinas son actualmente aceptadas por la Iglesia, a diferencia de otros autores cristianos de la misma época. La primera etapa en la filosofía medieval es aquella que corresponde a la articulación definitiva de los dogmas cristianos, su defensa ante otras religiones y a la iniciación a la humanidad en la verdadera de Cristo. Estos primeros hombres fueron llamados padres de la Iglesia y su estudio y difusión denominó patrística a Hipólito de Anticonia o a San Agustín. San Agustín. El tema central del pensamiento de San Agustín fue la relación en la que el mundo exterior no cumple otra función que la de mediador entre ambas partes. De ahí su carácter esencialmente es espiritualista. Frente a la tendencia cosmológica de la filosofía griega, la obra del santo que se plantea como un largo y ardiente diálogo entre la criatura y su creador. Hipólito de Antioquía. Fue un escritor de la Iglesia cristiana primitiva, al parecer fue elegido como el primer antipapa en 217, pero murió reconciliado con la Iglesia en 235 como un mártir, por lo que ahora es honrado como un santo. El misterio que envuelve a la persona y los escritos de Hipólito es uno de los más prolíficos escritores eclesiásticos de los primeros siglos. Fue desvelado un poco por primera vez a mediados del siglo XIX por el descubrimiento de Pisolupema, asumiendo que este trabajo sea obra de Hipólito. San Clemente I Papa. San Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro, después de haber presidido a Lino y Cleto, y gobernó a la Iglesia desde el año 93 hasta el 101 después de Cristo. En el año 96 escribió una carta a los Corintios, la cual se cree que es el documento papal más antiguo que se conoce, después de las cartas de San Pedro. Obispo y mártir. Redacta la memoria de San Policarpo, obispo y mártir, discípulo de San Juan y el último de los testigos de los tiempos apostólicos. En tiempos de los emperadores Marco Antonio y Lucio Aurelio Cómodo, cuando contaba ya casi 90 años, fue quemado vivo en el anfiteatro y del pueblo, mientras daba gracias a Dios Padre por haberle contado entre los mártires y dejado participar del cáliz de Cristo. San Irene. San Irene fue un discípulo de San Policarpo, obispo de Esmirna, quien envió a las Galias hacia 157 después de Cristo. En Lyon fue ordenado sacerdote y enviado al Papa para rogarle que no separara de la comunión a los orientales que celebraban la Pascua el mismo día que los judíos.
Pensamiento materialista en resistencia al dogmatismo. Pensamiento materialista en resistencia al dogmatismo. El dogmatismo es la perspectiva epistemológica y ontológica mediante la cual se considera posible conocer las cosas en sí mismas, y por lo tanto expresa toda verdad de forma innegable y cierta, sin ninguna necesidad de revisarla o criticarla. El dogmatismo se origina en el siglo VII y VI a.C. De hecho, la palabra dogmático significa fundado en principios. Es un adjetivo derivado de dogma, que en griego, cuyo significado original es opinión o algo declarado. Tales de Mileto. Tales de Mileto sostiene que es el agua el primer elemento y es el principio de todo. Por lo tanto, le adjudica vida. También le otorga un alma porque el alma hace mover las cosas y el agua se mueve sola. Anaximandro. Para Anaximandro, el principio de todas las cosas es apeirón, que significa sin límites, sin definición. Apeirón es imperecedero, indestructible, inmoral e ilimitado. Esta sustancia es lo divino que origina todo y a lo que vuelve todo. Anaxímenes. Al igual que su maestro, cree que el principio de todas las cosas es invariable ante el cambio y el fin, y es infinito. Sin embargo, Anaxímenes va un paso más allá que Anaximandro, especificando que el apeirón es el elemento aire. La elección de este elemento la justifica porque considera que éste transforma todo a través de la consideración y la rarefacción. Pitágoras. Se considera que Pitágoras dio nacimiento a la idea de que el alma se puede elevar hasta alcanzar lo divino y que después de la muerte tiene un destino, dando que la idea aproximada a la reencarnación. Heráclito. Para Heráclito el orden es el orden de la razón. Cree que los sentidos no son suficientes y que por eso se debe utilizar la inteligencia, pero a esta hay que sumarle una postura inquisitiva y crítica. Parmenides. Considera que el cambio al conocimiento tiene dos vías, la de la opinión y la de la verdad. La segunda es la transitable, mientras que la primera aparenta ser conocimiento, pero está llena de contradicciones. La vía de la opinión parte de su aceptación del no ser, en cambio la de la verdad se fundamenta en la afirmación del ser. Por su parte, la afirmación del ser opuesta del devenir al cambio y a la multiplicidad. Por eso, afirmar el cambio representa aceptar el paso del ser al no ser, o al revés. Sin embargo, para el filósofo eso es imposible porque el no ser no es. Además, asegura que el ser entero, inmóvil e ingénito. Conclusiones. La filosofía patrística se destacó en la época de la Edad Media, ya que tuvo fuerte lazo con la religión cristiana. De igual modo, es una aparición de doctrinas que tuvo como objetivo su verdad propia, destacándose diversos pensadores de gran importancia. Asimismo, se destacó el pensamiento materialista y su resistencia al dogmatismo, lo cual comprendía que no existía un mundo inteligible, sino al contrario, existía un mundo materialista. Como recomendaciones podemos decir que es importante conocer de dichos temas que ha subsistido hasta el día de hoy. De igual modo, destacándose los estudios de diversos autores que marcaron un antes y un después. Asimismo, podemos decir que tiene mucha relevancia con la filosofía
del día de hoy. Gracias.